Muy buenos días, bienvenidos a este programa de día jueves 23 de abril. Yo muy bien acompañada con mi colega Andreita. ¿Cómo estás, Andreita? Bienvenida. Bien, muchas gracias, Loli. Siempre un gusto poder acompañarte este día jueves 23 de abril, ya terminando el mes. Así pasa el año. Por supuesto. Y otra vez viene otro feriado, Andre. Estamos preparándonos otro feriado. Nos encantan los feriados, nos gusta mucho trabajar también, pero sí es bueno disfrutar del tiempo libre también, ¿no? Y así generamos más ingresos en otro tipo de industrias a nivel nacional. Por supuesto. El día de hoy tenemos un programa bastante potente para ustedes, varios segmentos que hemos preparado y justamente vamos a iniciar con un tema que le he pedido a Andreita que lo podamos manejar esta semana, que es justamente este rebrote, esta aparición nuevamente del sarampión. Andre, ¿nos puedes comentar un poquito qué se habla al respecto, tú como autoridad en el campo? Bueno, el sarampión es una enfermedad descrita hace muchísimo tiempo, no es nada nuevo, creo que todos lo tenemos en nuestra memoria, pero se va desapareciendo gracias a la inmunización y de pronto dejó de estar en nuestro panorama desde hace varios años, que en nuestro país, al menos y al nivel de las Américas, estábamos a punto de declararla ya ausente. En nuestro país no habíamos tenido un caso desde hace varios años, al menos un caso autóctono, es decir, uno que se haya originado desde nuestro país. Sin embargo, últimamente a nivel del año 2024, 2025 y sobre todo a inicios del 2026, es una enfermedad que de pronto se ha propagado en las Américas. Justamente yo quiero en este momento solicitar a nuestro compañero de producción nos ayude por favor con unas láminas especiales que teníamos listo. Ahorita estamos viendo en pantalla y yo quiero precisarte ahí un tema. Me voy a poner como madre de familia, mi querida Andrea, y te voy a preguntar, cuando hablamos de sarampión, se me viene mucho a la mente como la prima hermana, la varicela. ¿Tienen similitudes, tienen diferencias? ¿Nos puedes un poquito aclarar cuál es la diferencia entre una varicela y un sarampión? Porque más o menos el sarpullido es parecido, ¿verdad? Bueno, el sarampión y la varicela forman parte de algunas enfermedades que los pediatras los conocemos como exantemáticas. Es decir, son algunas enfermedades que producen lesiones en la piel. Se parecen mucho y pues clínicamente sí llegan a tener sus diferencias. Te voy a dar unos datos técnicos por ahí. Por ejemplo, la varicela clásicamente te da ampollitas en la piel. Son lesiones que tienen líquido en su interior y pica muchísimo. ¿Sí? También se parece al sarampión porque tiene un inicio de pródromos, que es como le llamamos a los síntomas que anteceden a la erupción en la piel, ¿sí? Con fiebre, con algunos síntomas respiratorios, un catarro, un dolor de garganta, pero las lesiones que aparecen en la piel son diferentes a las del sarampión. ¿Sí? En el sarampión, la característica, además de iniciar con fiebre, sí teníamos una diapositiva, perfectamente. En esta enfermedad, particularmente del sarampión, sí vamos a encontrar la fiebre, algunos síntomas respiratorios también, como la congestión nasal, que le llaman coriza. Cuando nosotros investigamos en el internet y te dicen, estos son los síntomas que se presentan: fiebre, tos, coriza. Coriza es esta inflamación de la mucosa nasal, en donde tienes la naricita tapada y que presentas moquitos. También hay unas manchas en la boquita, unas manchas blancas que aparecen antes de las lesiones de la piel, y esas son cosas que te van diferenciando de la varicela o de otras enfermedades exantemáticas. Pero particularmente el brote en la piel comienza en la cara. Esa también es otra diferencia, el lugar en donde empiezan a brotar las lesiones. En el sarampión, las lesiones inician en la cara, luego detrás de las orejas y comienzan a extenderse en el resto del cuerpo. En cambio, cuando hablamos de varicela, es como que aparecen en diferentes partes del cuerpo al mismo tiempo. El brote es diferente, exactamente, es un brote que aparece desde el centro del cuerpo hacia afuera. En el sarampión, desde la cara hacia abajo. Y además, en el sarampión no tienes las burbujitas, no están estas vesículas que están llenas de líquido, y tampoco vas a tener esa sensación de rascado. De picazón, ¿verdad? Exactamente. Cuando los niños son más pequeñitos también hay otra enfermedad importante, porque afecta el estado general de los niños. Esa no tiene vacuna, pero muchos lo hemos pasado cuando son chiquititos, y es la roceola. ¿Sí? La roceola o el exantema súbito. ¿Cómo se diferencia del sarampión? Porque generalmente el brote del sarampión se da cuando la fiebre está presente, mientras que en la roceola tenemos fiebres muy intensas,
3, 4 días sin ningún otro síntoma, con un estado general del niño que es bueno, y cuando la fiebre desaparece, el brote apenas aparece. Y también es un brote que aparece desde el centro del cuerpo hacia la periferia. Entonces es importante tomar en cuenta los síntomas que anteceden y también la forma del brote. Estoy aprendiendo muchísimo esa parte, sobre todo, Andreita, la forma de distinguir entre sarampión y varicela. Y ahora coméntenos, ¿qué pasó en nuestro país? ¿Por qué hay este rebrote? Teníamos justamente una lámina, si nuestra compañera de producción nos facilita, por favor, donde estaba el tema de la propagación del sarampión, ¿verdad? Estábamos viendo justo en América Latina ahorita cómo se encuentra y por qué hay este rebrote nuevamente. ¿Por qué estamos hablando de este tema? La cantidad de casos es alarmante, afortunadamente no en nuestro país. Todavía tenemos una población que es asequible a la vacunación, aunque a veces se olvida de ir a colocarse sus vacunas. Y principalmente, si nosotros notamos el aparecimiento de los casos, son lugares en donde las vacunas sí están disponibles, pero la población no se acerca. Entonces, el hecho de no colocar la inmunización, que es la manera más eficaz de prevenir esta enfermedad, hace que los casos de pronto aparezcan mucho más. Y es una enfermedad sumamente contagiosa. Entonces, exactamente, se transmite a través de nuestro contacto y puede existir gotitas de saliva que lleguen. Y si nosotros tenemos una distancia, incluso como la nuestra, si yo tengo el virus dentro de mí, te lo puedo contagiar a ti fácilmente. Una sola persona tiene un poder de contagiar a decenas de personas más. Entonces es difícil hacer un cerco y esas personas a su vez tienen contacto con otras personas. Ahora, en nuestro país, afortunadamente todavía a lo que va del año no tenemos ningún caso registrado de sarampión autóctono, pero tenemos países vecinos en donde sí tenemos ya bastantes casos, ¿sí? No son alarmantes la cantidad de los casos de los vecinos directos como en Colombia, que tienen 4 o 5 casos, lo propio en Perú, ¿sí? Pero las provincias que están cercanas, sobre todo al Perú, son provincias en donde se está haciendo una campaña mucho más masiva, más llamativa al respecto de la vacunación en las personas. Entonces, este brote se debe principalmente al hecho de que las personas ya no acuden a vacunarse a los centros de salud. Y en relación a esto hay una cuestión súper importante. Nosotros somos muy tangibles y si no vemos el problema, generalmente ya no le ponemos atención. Y decimos, las vacunas son tan eficaces que son víctimas de su propio éxito. Entonces, como el éxito de las vacunas es que las enfermedades ya no se presenten y hay un efecto de protección en rebaño que hace que incluso las personas no vacunadas estén protegidas ante la enfermedad, si la población, al menos el más del 95% de la población está vacunada, entonces ¿qué pasa con la enfermedad? Ya no la vemos, pero eso no quiere decir que no existe. Y en el momento en el que encuentre un huequito en donde encuentra una población que no ha sido lo suficientemente inmunizada, como los niños más pequeños que todavía no pueden recibir esas vacunas, entonces la enfermedad vuelve a ingresar. Para mí el tema del sarampión se asocia mucho con el tema escolar, Andreita. Yo creo que la población escolar, los niños, son los que frecuentan este tipo de enfermedades, ¿verdad? Porque basta con que tú nos explicabas, llega un niño con el virus que ya se propaga a nivel del aula y después de toda la sección y después de todo el colegio. Así que, ¿cuál sería tu recomendación en este tema? Y también que nos quites un poquito a las mamás este miedo de ir a colocar las vacunas en los centros de salud. Porque de pronto tenemos esa sensación de que ¿será buena? ¿Será mala? ¿Qué efectos secundarios les dan a las vacunas? Creo que ese es uno de los mayores temores que tenemos como mamá, ¿no? Y cuando vienes de vacunas siempre le da fiebre, hay un malestar y a veces para evitar esos efectos uno no les vacuna. Bueno, en este sentido te puedo decir que los niños generalmente son buenos transmisores de las enfermedades, pero porque no tienen este sentido de la prevención que podemos tener los adultos ante algo que nosotros no podemos ver. Sabemos que los microorganismos son microscópicos, para nosotros invisibles, pero que están ahí, existen. Sin embargo, los niños necesitan lo más tangible. Ellos se lavan las manos realmente cuando están realmente ya muy sucias o porque alguien les ha dicho que tienen que lavarse, ¿sí? Pero no porque ellos tengan la conciencia de que deben hacerlo porque pueden inocularse virus, bacterias, etcétera. Entonces,
Entonces, si los niños están enfermos y acuden a la escuela y todos ellos están juntos, imagínense en esas épocas en donde hace mucho frío, te cierran las puertas, las ventanas, entonces se acumula ese aire que respiran. Entonces es muy fácil, por la cercanía, un niño pegadito con otro, se transmiten fácilmente las bacterias, los virus, cualquiera de estos microorganismos que son de este tipo de transmisión, mucho más cuando son más pequeñitos en las guarderías. ¿Sí? Hay mucha transmisión. Un niño se chupa, se lame un juguetito, lo comparte con el compañero, vuelve a llegar a la boquita, etcétera. Entonces, por más precaución que quieran tener en estos centros, es difícil controlar la propagación. Por lo tanto, la forma más efectiva de evitar este tipo de enfermedades que son prevenibles es con la inmunización. Ahora, no son vacunas nuevas, porque no es una enfermedad nueva, no es algo experimental, ¿sí? Es una vacuna que llegó a nosotros en 1963 y que desde ese momento se han ido haciendo actualizaciones. La tecnología nos ha permitido que cada molécula que llega a nuestro cuerpo, que hemos de reconocer que no es completamente inocua, que sí tiene efectos secundarios, primero sean lo suficientemente eficaces como para controlar enfermedades y hacerlo de forma adecuada y en un porcentaje suficiente como para recomendarlo. Y segundo, son tan seguras como para poder también recomendarle. Una recomendación que te doy a ti de colocar vacuna a tu hija, yo como pediatra, es porque yo ya lo hice con los míos. Y estoy segura de que es algo útil. Siempre en una balanza de riesgo versus beneficio en el que uno siempre pone cada uno de los tratamientos, de los laboratorios, de las imágenes, cuando va a prescribir algo a un paciente, y no se diga a un niño que es mucho más frágil y delicado, uno siempre está sopesando los riesgos. Pero en este caso las vacunas son suficientemente seguras como para recomendarte. Ahora, las vacunas son igual de seguras si te lo pones a nivel privado, si se ha guardado una correcta cadena de frío, que si te la pones en un centro de salud. Eso ya se ha demostrado con números, con estadística y con evidencia. Los efectos secundarios que principalmente podemos encontrar son leves, son transitorios, se van en menos de 24 horas, la mayoría son localizados nada más. Obviamente viene con un pinchacito, eso te va a doler, pero nada comparable con el hecho de tener la enfermedad. ¿Cuál sería la población que deberíamos dar atención prioritaria para el tema de vacunas, Andreita, tomando en consideración este tema del sarampión? Vamos con nuestro carnet de vacunas, pero ¿cuál debería ser la población que debería recibir esta atención prioritaria para vacunarse? A ver, primero tenemos que tomar en cuenta niños y embarazadas. ¿Sí? ¿Por qué esos dos espacios de la población? Los niños menores de 6 meses no pueden recibir la vacuna. Por lo tanto, quienes tienen más de 6 meses ya la reciben. ¿Sí? Porque menores de 1 año son aquellos que tienen más posibilidad de complicaciones. Okay. ¿Ya? Mientras nosotros tengamos más vacunada la población pediátrica, protegemos a las embarazadas. La embarazada no es una población que pueda vacunarse, pero está en un gran riesgo y es doble. 1, porque la embarazada puede enfermarse y sufrir las complicaciones, y 2, porque su bebé también puede tener complicaciones si es que la mamá pues adquiere la enfermedad si en su momento no fue inmunizada. Entonces, los niños que son menores de 1 año y en especial esos niños menores de 6 meses son los que más tienen que estar protegidos. Qué interesante este dato puntual que nos das, Andreita. Y bueno, digamos que avanzamos un poquito en el tema y que lastimosamente tenemos a uno de los pequeños en casa con sarampión. ¿Cuál debería ser el tratamiento que deben recibir estos pequeñitos cuando ya es inevitable la enfermedad? Ya le dio sarampión y realmente entramos en un proceso de tratamiento de la enfermedad. Lo primero es que sí necesita un diagnóstico médico, porque a pesar de que en la casa pueden conocer cuáles son los signos o los síntomas asociados y les pueda parecer que su hijo tiene sarampión, primero tiene que ser documentado el hecho de que el sarampión existe porque es de reporte obligatorio, porque hay que hacer un cerco epidemiológico. Por lo tanto, aunque ustedes crean que puedan manejar el sarampión en casa porque el tratamiento es prácticamente sintomático, es decir, no hay un tratamiento específico para el sarampión, salvo que existan complicaciones, ¿sí? Entonces, el tratamiento es el manejo del dolor, la hidratación, la alimentación específica para la edad, el peso del niño y sus condiciones. Pero es muy importante que acudan a los centros de salud o a sus pediatras porque se tiene que reportar para evitar la propagación del virus en general.
¿sí? Entonces, como les decía, no hay un tratamiento específico para sarampión, pero si surgen las complicaciones, ahí es otro problema, ¿sí? Y las complicaciones pueden ser una neumonía o una inflamación en el cerebro, es decir, una encefalitis, y se pueden producir en cualquier persona. Obviamente, en aquella que está inmunizada, a pesar de que puede llegar a tener un sarampión sumamente leve, pues los síntomas van a ser mucho menores. Pero hay niños desnutridos, hay niños inmunocomprometidos, como los que tienen cáncer y están recibiendo quimioterapia, por ejemplo, en quienes adquirir un sarampión podría llegar a ser mortal. Y estos niños, los inmunocomprometidos que tienen quimioterapia, no pueden recibir la vacuna igual que las embarazadas, por las características de la vacuna que pues los médicos conocemos cuáles son, igual que las contraindicaciones, que son muy pocas, ¿sí? Pero en este caso la inmunodepresión y el estado de embarazo es una de ellas. Qué interesante todo lo que nos explica Sandreita. Ha sido el día de hoy el segmento de Pediatría 360. Por favor, a nuestro compañero de producción vamos a solicitar los números de contacto, porque siempre es importantísimo tener en cuenta lo que tú nos decías, Sandreita. Acudir a un especialista para que nos pueda ayudar, por favor, a identificar estos síntomas y a colocar este cerco epidemiológico que tú nos explicabas, ¿no es cierto? Qué importante es reportar estos casos cuando existe la enfermedad de sarampión. Y en este caso, como afortunadamente todavía no tenemos casos en el país, hay que correr a hacer prevención, y eso quiere decir, revisen los carnets de vacunación de sus niños y revisen si ustedes mismos están vacunados, porque pues ya nos viene una época de viajes. Llega el mundial, sí, y las personas que van a acudir al mundial y no tienen la certeza de la vacunación, tienen que acudir a centros de vacunación a colocarse la vacuna. Por supuesto, ha sido la doctora Andrea Ruales el día de hoy en Pediatría 360. Enseguida regresamos con ustedes con más contenido, listo y preparado. Con Fibra Max disfruta de 1000 megas por solo $17,50 más impuestos. Las tareas y consultas de tus peques sin interrupciones. Tus series y películas con una conexión estable y con la menor latencia del país. Y lo mejor, al activar tu servicio, participas en el sorteo de uno de los Wi-Fi dorados. Con internet gratis para toda la vida. Activa tu plan ahora y podrás ser uno de los afortunados ganadores. Fibra Max, Fibra Max. ¿Qué tal, amigas y amigos de Mujer 360? Estamos ya en nuestro segmento Legal 360 y vamos a empezar con un tema muy importante y de mucho interés: negociar para ganar. Y es que negociar no es simplemente suerte, y como ya lo hemos dicho muchas veces, las negociaciones y todos los resultados que nosotros vemos comienzan en una mesa de negociación. Y para hablar de este tema, pues el día de hoy nos acompaña la abogada Karina Escobar. Ella es directora ejecutiva de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, gerente general del Centro de Exposiciones Quito, presidenta de Ledge Compañía Limitada y vicepresidenta de la Liga Deportiva Universitaria.
Para hablar de este tema respecto a la negociación y de cómo se negocia bajo presión en estos dos mundos, como es el deporte y la empresa, pues ella cuenta con vasta experiencia. De hecho, tiene una formación en negociación en Harvard, es magíster en Derecho Procesal y tiene un diplomado en Gobierno Corporativo y Alta Dirección. Sí, Karina, qué gusto tenerte aquí. También decirles que es una gran amiga mía, que la conozco desde las aulas universitarias. Qué gusto estar aquí contigo, Cari. Gracias, mi querido Feli. Es un placer acompañarles en este espacio y sobre todo analizar un mecanismo de solución de controversias tan importante como es la negociación. Qué chévere. Y yo creo que esto es un tema de mucho interés porque no muchas veces vemos a mujeres, a líderes que están en estos dos espacios, ¿no? Un espacio, por un lado, el deporte, que tanto nos apasiona, ¿sí? El fútbol, y por otro lado, pues, el manejo de la pequeña y la mediana empresa. Cari, para empezar con este pequeño conversatorio, yo quisiera que nos cuentes un poquito qué es para ti más difícil, ganar un partido o negociar en la mesa. Bueno, realmente es una pregunta súper importante porque cuando tú te pones a dirigir o estás en la dirección de un equipo deportivo, tienes múltiples objetivos. Tienes un objetivo como para la hinchada. Para la hinchada siempre el principal objetivo es ganar. Tienes un objetivo como equipo, mantener tu estándar, mantener tu trabajo, pero también está el ser humano que está de por medio y ahí es donde viene que también las instituciones a veces no solo somos resultados, sino que también estamos compuestas por seres humanos que requieren nuestra atención y procesos de solución de los temas que van naciendo día a día. Vas a tener problemas laborales, vas a tener problemas emocionales y para eso se pueden utilizar herramientas de negociación. Entonces, creo que los dos son de gran importancia, pero resolver los problemas en la mesa es un paso fundamental que tienes que dar día a día. Todos negociamos todos los días. Negocias con tu hijo, negocias con tu jefe, negocias con tu empresa. Todos los días estamos negociando y es un proceso natural. Sí, lo que tú nos dices es una realidad, ¿no? La negociación es una base para conseguir esos resultados. Pero yo creo que esto es una parte muy trascendente, sobre todo en el ámbito deportivo. Tú que manejas estos aspectos dentro de Liga Deportiva Universitario, donde la negociación tiene que tener resultados, donde los resultados mediáticos, donde la presión por el resultado hace que nuestras negociaciones sean más duras. ¿Cuál es tu experiencia en el manejo de esas negociaciones para conseguir esos resultados deportivos que tanto se necesitan en el deporte? Bueno, en el deporte tienes un mundo, porque realmente no solamente, en nuestro caso, por ejemplo, como Club de Liga Deportiva Universitaria, tenemos un mundo que es el ámbito social con nuestros socios, tenemos un colegio y tenemos un equipo de fútbol. En el equipo de fútbol tienes múltiples componentes, como te decía, la hinchada, tienes los jugadores, tienes el técnico, tienes el cuerpo que está trabajando alrededor, los proyectos de los directivos y también del personal. Entonces es importante encontrar puntos de convergencia y objetivos claros que te permitan decir, ok, este es mi norte y vamos a caminar hacia allá. Todos los días, como te digo, tienes que negociar, porque obviamente vas a tener una postura que te diga, bueno, esta es mi visión de hacer las cosas, yo quisiera obtener este resultado, pero el objetivo y el liderazgo es, ok, esto es nuestro objetivo principal, vamos a alinearnos a esto y vamos a negociar un par de componentes. Ok, esta lo cumplimos, pero tú quieres esto, también lo podemos incorporar. Entonces es un diálogo permanente y constante. Tienes conflictos por temas laborales, por temas formativos, con los agentes, con otros clubes. Cuando te encienden una bengala en el estadio, está surgiendo una controversia que tú tienes que negociar, que tienes que resolver, o a veces sujetarte ya a la decisión de los órganos competentes. Pero siempre va a haber ese proceso de negociación con la hinchada, de recordarles nuestros valores, de que nuestro objetivo es la liga. Entonces siempre vas a tener un proceso de multitask, digámoslo así. Estás con todos los frentes abiertos y tienes que llegar a consensuar con el objetivo principal. Ahora, ¿cómo esos procesos de negociación influyen en tus resultados? Porque hay veces que los resultados son positivos y hay otras veces que los resultados están fuera de nuestro alcance y no son los que esperamos. ¿Cómo tú sientes que la negociación ha trascendido en esos resultados? Bueno, la negociación yo creo que es la mejor vía de solución de controversias, tanto en el ámbito empresarial como en el deportivo. Inclusive tienes organismos especializados
que lo regula la FIFA, que lo regula el TAS, que te ayudan a llevar acuerdos. Y por supuesto, uno de los temas más importantes y que tú vas a saber, que es la negociación del proyecto de Harvard, te dice que no busques posturas, porque una postura es lo que tú quieres. Cuando tú buscas intereses, vas a poder llegar a un acuerdo consensuado entre las dos partes, porque hay veces un conflicto, y en Harvard me enseñaron, bueno, a veces una persona quiere una casa y la otra persona quería el caballo de la familia, y están peleando, pero no entienden cuál es su verdadero interés en común. Entonces, lo más importante en la negociación es que tú encuentres cuál es ese interés común entre las partes para poder acordar sobre la base de eso, y sobre lo que no hay acuerdo lo dejas afuera de la negociación. No todo tiene que ser tampoco resuelto en ese momento. Siempre la mediación es un proceso, y la parte linda es que tú con tu contraparte son quienes llegan a este acuerdo, no es una imposición de un tercero. Entonces la mediación siempre va a ser un mecanismo idóneo de solución de controversias, pero sobre todo de autonomía de las partes. Porque quienes lo tienen son quienes lo acuerdan. Así es, pero bueno, en la negociación creo que todos vamos también por atender nuestros intereses, ¿no? Es una parte también súper importante, ¿no? Porque por más que a veces tratamos de conciliar, nosotros estamos muy seguros de que esa negociación también busca satisfacer nuestros intereses. Ahora yo quisiera abordar el otro lado, el otro mundo donde tú también ejerces como líder y que desde luego también ejerces haciendo negociación, y es este mundo empresarial. Sí, y ya que hemos hablado un poco del fútbol, yo quisiera que nos cuentes un poquito qué diferencias tú encuentras de negociar en un espacio deportivo que negociar en el mundo de la pequeña y la mediana empresa. Bueno, sí, en una parte son similares y en otra parte no. La pequeña y la mediana empresa son las empresas familiares. Entonces ahí tú tienes un tema de familiaridad que te va a incidir mucho. Por ejemplo, en las empresas familiares tú vas a tener generalmente conflictos de la transición de la primera a la segunda y a la tercera generación. Este es ahorita el riesgo y el factor clave que tienen que empezar a preocuparse las empresas, es cómo doy el siguiente paso, cómo le doy la administración, el control a la siguiente generación. Ahí surgen muchos conflictos. Eso no ocurre en el fútbol, porque en el fútbol son organizaciones sin fines de lucro que tienen agremiados que tienen una misma pasión. Entonces ahí tienes una primera gran diferencia. En las pymes tú siempre vas a tener un componente de familia, y en la familia se mezcla lo que es la familia con la empresa y surge conflictividad. Y hay que establecer normas y órdenes de gobierno, gobernabilidad. Entonces, tienes empresas que, por ejemplo, hacen su composición accionaria con toda la familia y luego no pueden tomar decisiones. Entonces, ahí es donde viene la mediación, que es un excelente proceso para decir, sentémonos a la mesa y veamos cuál es nuestro interés. Y el principal interés siempre es la continuidad de la empresa. Qué chévere lo que nos cuentas, porque tú nos has ayudado a entender esas diferencias de cómo el mundo del fútbol versus la pequeña y la mediana empresa puede entender, pero yo encuentro también hay coincidencias. Y una de esas coincidencias es algo que tú nos has dicho, que muchas veces esto está influido por pasiones, por emociones. Entonces, en la pequeña y en la mediana empresa, sobre todo cuando hay familias, las emociones trascienden en las decisiones que se toman precisamente dentro de las empresas. Y bien o mal, también en el fútbol pasa lo mismo. Sí. Muchas veces tus negociaciones están condicionadas a esa pasión que siente el hincha, que siente el público, y que a veces uno mismo, siendo hincha del equipo al que representa, también es evidente que estas cosas influyen. ¿Cómo crees en este sentido que la negociación ayuda para manejar esas emociones y tomar decisiones correctas para que esa negociación nos lleve necesariamente a ver resultados? Claro que sí. Sí tienes, como tú acabas de señalar, un punto de coincidencia, que es cómo vamos a manejar estas pasiones que surgen. Y de hecho tú debes saber, el fútbol, porque es uno de los deportes más interesantes del mundo, precisamente porque levanta pasión a nivel global. Entonces tú cuando vas al estadio solo estás con pasión, lleno de emoción. Y ahí es donde viene cómo conciliar los dos mundos. El directivo respecto de la pasión del hincha y la toma de decisiones económicas y el manejo con el talento humano y cómo tratar con la prensa, cómo tratar con los medios. Entonces, ¿para qué te sirve la mediación? Para ir encontrando intereses. Igual que en las pymes. Ok, no nos vamos a centrar en nuestros factores de diferencia, sino vamos a centrarnos en cuáles son nuestros intereses en común para poder tomar acciones
que hagan que estos intereses se cumplan. Entonces, por supuesto, en las pymes, tanto como en el fútbol, tienes que priorizar cuál es tu interés superior y encaminar todos tus actos hacia allá. Pero evidentemente también ahí vale la pena destacar que siempre puedes tener la intervención del tercero, que es un conciliador y un mediador, y también de la asesoría legal, que es absolutamente necesaria, porque justo tuve esta semana un caso con una empresa familiar que tienen un conflicto muy grande y les decía, a veces tú no vas a poder hablar porque tus emociones te van a desbordar, pero siempre puedes encontrar en un tercero, que es un abogado, las palabras justas para que a ti no te gane la emoción y él vaya a buscar por tu interés. Ahora, hablemos un poco de ahí, pasémonos nuevamente al fútbol. ¿Cómo concilias tu pasión con la negociación, con la objetividad que te demanda, como tú dices, ese factor económico? Porque muchas veces el hincha lo que espera es que se contrate al jugador de renombre, muchas veces el hincha espera que se hagan gestiones que realcen al equipo, que se hagan escuelas, cosas por el estilo, pero nosotros estamos supeditados a un factor económico, a una liquidez, a un presupuesto. Pero la pasión a veces también a uno le lleva a tomar decisiones que no necesariamente vienen acompañadas de objetividad. ¿Tú cómo haces para conciliar en esos espacios a ti misma, a tus emociones versus lo que necesitas en objetividad? Esta es una gran pregunta porque realmente yo soy directiva desde hace 3 años y medio, pero llevo 42 años siendo hincha. Yo nací con la camiseta de Liga. Entonces, cuando voy a un partido o al estadio, realmente lo que más tengo es emoción, pasión, a veces frustración, a veces alegrías infinitas que nos ha dado el equipo, pero precisamente eso también es confiar en el proceso deportivo, es confiar en que los jugadores están haciendo su trabajo y los resultados no siempre van a salir. Alguna vez nos envió nuestro técnico, nos decía, perder un partido es un fracaso. No, es parte de un proceso. Entonces, ¿qué me ha enseñado la dirigencia? A que tengo que alinearme a los objetivos. Nuestro presidente, el doctor Isaac Álvarez, tiene los principios de respeto y valores muy claramente marcados. Y todo su directorio y los vicepresidentes nos sujetamos al respeto, al apoyo al club, el amor a Liga Deportiva Universitaria, pero con responsabilidad económica. Porque a veces también es justo, la pasión te puede decir no, haz más de lo que la sábana te alcanza, pero no, eso es justamente la objetividad de decir, ok, voy a hacer dentro del límite de mi presupuesto sin afectar a mi club. Y eso es lo que hemos venido haciendo. A veces la pasión sí te gana, pero también tienes un compromiso con toda nuestra hinchada, porque además creo que la razón de ser de Liga son sus hinchas. Yo le veo a la Muerte Blanca cantando y me da ganas de bajar y saltar en medio de ellos. Qué chévere, Cari. Y sí, esa pasión es súper fuerte, esa pasión es súper grande, pero para nosotros también es importante ya conocer también el otro lado, ¿no? El lado de la empresa, sí, porque yo creo que las enseñanzas que también te ha dado el fútbol, que te ha dado la dirigencia deportiva, son cosas que tú también las aplicas en el ámbito de la empresa, ¿no? ¿Cómo crees que tú has podido conjugar esos dos ámbitos para que tú puedas, en realidad, sacar adelante estos dos proyectos tan importantes que hoy lideras? Claro que sí. Bueno, como el nombre de este programa lo dice, Mujer 360, creo que una de las ventajas es precisamente que he podido asignar tiempos y espacios y mucha responsabilidad y trabajo, pero sobre todo mucho amor, porque he aprendido a querer al equipo de múltiples maneras, de múltiples formas que antes no las sentía como hincha, a trabajar muchas veces más horas de las necesarias, a estar presente. También tenemos un equipo femenino que son las Guerreras Albas, a acompañarles, a darles fortaleza a las chicas, a buscar beneficios. Y con la empresa, las pymes somos el 80% del tejido empresarial ecuatoriano, somos las que generan el 80% de trabajo de empleo pleno en el Ecuador. Imagínate la importancia que tienen las pymes. También ha sido una gran aventura, gracias a la Cámara que me brindó el espacio de poder conocer de cerca este sector tan importante y que tiene un impacto fundamental en la economía, pero nuestro mejor producto es el trabajo. Y ahí también te debo decir que tanto Liga como la CAPEIPI tiene algo que nos une, que somos hechos en Ecuador y estamos perfectos para el mundo. Lo que tú dices a uno le hace sentir ilusión, ¿sí? Porque sabemos que estamos en buenas manos y que hay gente que está trabajando. Y en ese sentido, pues decir tanto en el fútbol como en la empresa, yo quisiera más bien aquí ya enfocarnos un poquito más en la empresa. Si bien es cierto, uno
tiene espacios donde tiene que negociar, donde tiene que trabajar. ¿Sí? Muchas veces cuando uno es dirigente, tal vez de un equipo, tal vez tiene esas fortalezas, esa fuerza de representar a una institución grande. Cuando tú estás ante empresas pequeñas, medianas, ¿sí? Muchas veces te encuentras con otras instituciones que tienen fuerza, que tienen poder. ¿Sí? En ese sentido, entendería que ustedes como la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha dan el apoyo a esas pequeñas empresas para que no se sientan desiguales en esos espacios de poder. ¿Tú qué les recomendarías a estos pequeños empresarios, a estos medianos empresarios, para llevar negociaciones adecuadas que los pongan en equivalencias al momento de sentarse en una mesa, que sientan que están negociando de igual a igual contra a veces empresas mucho más grandes o contra altos directivos? Bueno, primero decir que las empresas, las pymes son resilientes, son solidarias y sobre todo son acotadas a la realidad, porque su personal, tú debes saber que las pymes tienen gerentes cargadores, es decir, que hacen de todo y cómo no sentarse a una mesa para negociar. No deben sentirse menos y de hecho para eso estamos los gremios, para representarles en mesas de negociación, de diálogo, si es que ustedes requieren compañía, pero tampoco una empresa pequeña tiene menos poder que una grande cuando va a negociar intereses. Recuerden que una negociación no se basa en una postura, sino en encontrar sinergia en los intereses en común y poder trabajar sobre la base de eso. Entonces, mi recomendación es, siempre que vayan a sentarse a una mesa de negociación, determinen bien cuál es su interés. Sepárenlo de la postura personal y con eso vayan con una propuesta, porque una mesa de negociación se va con una propuesta y con el ánimo de conversar para poder llegar hacia un punto de encuentro que nos va a favorecer a las dos partes. Te dice Harvard que la mejor negociación es cuando tú a los 9 meses te puedes sentar a tomar un café con esa persona. Qué maravilloso. Y mira, yo sí quisiera en ese sentido también que nos digas, en estos espacios tú has sentido a veces que en la mesa de negociación no se han llegado a buenos acuerdos o tal vez no, has sentido que has perdido en esa mesa de negociación, pero de todos modos con los resultados que luego llegan, sientes que finalmente has ganado. ¿Ha habido esa dualidad de sentir que he perdido y luego ganar? Sí, por supuesto que sí, Felipe, porque tú cuando vas a una negociación tienes una MAN, que es una mejor alternativa disponible. Es decir, yo tengo una alternativa A y una B. Si la persona con la que me siento a negociar me ofrece Z, es el momento en el que yo tengo que agradecer, pararme y retirarme, porque está fuera del alcance de poder de negociación. Entonces hay veces que cuando tú te retiras de una mesa de negociación, has ganado, porque has comprendido que la parte que está al frente tuyo no tiene tu mismo interés. Y ahí no vas a poder llevar a cabo un proceso de negociación. A título personal creo que todo se puede negociar con buena voluntad, pero eso es lo importante de determinar el interés. Poder levantarte y saber que no perdiste, que ganaste. Y Cari, yo creo que con esto ya para ir terminando, siempre el tiempo en la televisión es corto, pero algo que yo recojo de lo que tú nos dices es que una negociación se tiene que preparar. Una negociación amerita que nosotros separemos nuestras emociones, que busquemos nuestros verdaderos intereses, que nos hagamos preguntas y que llevemos inclusive alternativas a un acuerdo que no se va a negociar, ¿sí? Con esto, Cari, yo quisiera que nos des desde tu punto de vista, el tema ha sido negociar para ganar. ¿Qué es para ti negociar para ganar? Bueno, para mí negociar para ganar es que la persona que se siente en una mesa sienta satisfechos sus intereses. No necesariamente al 100%, porque precisamente eso implica negociar, que tú puedas ceder y que puedas decir, este es mi punto no negociable. Entonces, una mesa donde tú ganas es cuando sales tranquilo de que lo que hiciste fue lo correcto y que la parte a la que estás representando, o si tú eres de esa parte, saber que obtuviste lo justo en función a la ley, lo justo en función a la práctica industrial, a la práctica empresarial, cuando no te sientes que te han quitado, sino que sientes que llegaste a un acuerdo productivo. Entonces, para mí ganar no es decir, se puso mi postura al 100%, sino que te oí, expuse y llegamos a un consenso que me beneficia a mí y a ti. Muchas gracias, Cari. Hemos estado aquí acompañados por Karina Escobar, directora ejecutiva de la Cámara de la Pequeña y la Mediana Industria, vicepresidenta de Liga Deportiva Universitaria, y nos quedamos con eso, ¿sí? Hay que, para ganar en una negociación, tienes que prepararte, tienes que conocerte a ti mismo, tienes que conocer a tu contraparte. Les agradecemos a todos ustedes por haber sintonizado este segmento. Seguimos adelante con más de Mujer 360.
Clínica Veterinaria San Carlos. Aquí cuidamos la salud y el bienestar de tus mascotas con profesionalismo, cariño y dedicación. Contamos con hospitalización, cirugías, esterilizaciones, exámenes de laboratorio, peluquería canina y felina, baños medicados y corte de uñas. Además, tenemos una pet shop completa: ropa, correas, camas, juguetes, transportadoras, balanceados, vitaminas y mucho más. ¿No puedes venir? También atendemos a domicilio. Estamos ubicados en Avenida Occidental N57 y 121, Melchor de Valdés, Condominios Cordillera, Local 12, Clínica Veterinaria San Carlos. Porque ellos merecen lo mejor. Bueno, buenos días. Estamos hoy en el segmento de sostenibilidad y bueno, para mí es un gusto volver a compartir con un catedrático de primera línea y invitado internacional porque nos acompaña desde Barcelona, España. Javier Balbuena, otra vez, para mí es un gusto siempre compartir este espacio y además recordarle a la audiencia que estuvimos el año anterior, el 12 de diciembre. Quiero presentarte brevemente, Javier. Correcto. Catedrático, experto en salud planetaria. Ha dado clases en la Universidad San Francisco de Quito, en la Universidad Central de Cataluña y actualmente es director de la Cátedra de Salud Planetaria en la Universidad Católica del Ecuador. Así es que además miembro y fundador de Global Management Healthcare, ¿correcto? Y bueno, vamos a centrarnos hoy en la comunidad amazónica, Javier, y este trabajo de articulación tan interesante, ¿no es cierto?, desde la Fundación Pondera y así desde el Centro de Investigación. Ya hablamos anteriormente justamente de salud planetaria, ¿correcto? Pero queremos entrar un poquito nuevamente en este concepto y entender y comprender justamente cómo se articula la medicina occidental con la ancestral, para ir desarrollando justamente esta gestión tan grande que ha permitido que el Ecuador esté en vanguardia impactando en el territorio y las comunidades amazónicas. Hablamos de 33 millones de personas que son beneficiadas de este desarrollo de todas las actividades en la comunidad amazónica. Así es que bienvenido, para mí un gusto. Pues muchísimas gracias, encantadísimo de estar contigo, siempre es un lujo ir guiado de tu sabia mano en un programa de televisión. La realidad es que estamos trabajando muy intensamente en el ámbito de la salud planetaria. Como habíamos hablado en el anterior programa, cuando hablamos de salud planetaria tenemos que pensar que es la visión más holística del concepto de salud. Es una visión que engloba todas las dimensiones del ser humano y por esa misma razón, por esa precisa razón, hay que pensar que son las comunidades indígenas, amazónicas y no amazónicas, las que han inventado este concepto. Hoy en día, más o menos en el año 2015, en universidades norteamericanas y europeas se empezó a hablar del concepto de salud planetaria, pero la realidad es que las comunidades indígenas llevan aplicando la salud planetaria desde hace miles de años. ¿Por qué? Simplemente porque el concepto de salud occidental ha ido evolucionando desde un concepto muy centrado únicamente en la enfermedad y en la persona, después se evolucionó hasta el concepto de salud pública por los grupos humanos, aproximadamente en la Edad Media. Dimos un salto importante al concepto de salud global cuando apareció la globalización y sobre todo los medios de comunicación nos permitían desplazarnos entre continentes con mucha facilidad, no con dificultad, sino con mucha facilidad, y ahí se empezó a hablar del concepto de salud global, donde agrupábamos las enfermedades de los distintos colectivos y grupos humanos
Y con el avanzar del tiempo, aproximadamente en los años 2000, apareció el concepto de One Health, que es una salud, un solo planeta, una sola salud, que engloba, y se dieron cuenta de que la mayor parte de las enfermedades que estaban apareciendo eran zoonosis, es decir, que proceden del entorno animal, y al incorporar el entorno animal y todo el entorno natural, apareció el concepto de One Health, un concepto que se ha desarrollado muy ampliamente en distintos contextos y que ha ido evolucionando poco a poco hasta el concepto de salud planetaria, donde además de todo lo que acabo de decir, incorporamos también la dimensión cultural, la dimensión espiritual y la dimensión socioeconómica, de tal manera que los determinantes sociales de la salud son muy importantes, los determinantes culturales también, y la dimensión espiritual se incorpora también como un elemento clave desde el punto de vista de la salud. Al contextualizar todo esto, nos damos cuenta que la dimensión holística tremendamente amplia que tiene este concepto de salud es el que coincide 100% con la definición de salud que los pueblos originarios están teniendo desde hace miles de años. Por esa misma razón, desde la Fundación Pondera estamos trabajando con estas comunidades desde esta perspectiva que al final es la de ellos, es la que se ha ido exportando, ¿no? Y por esa misma razón quisimos potenciar el posicionamiento del Ecuador en el contexto de la salud planetaria. En el año 2024 creamos el primer centro de investigación en salud planetaria de todo Sudamérica y está ubicado en Nuevo Rocafuerte, en el contexto del Hospital Franklin Tello, que por cierto es el único hospital binacional que tiene el Ecuador, justo en la frontera con Perú, en el Bajo Río Napo, y en Nuevo Rocafuerte es donde está ubicado el Planetary Health Research Center Manuel Amunarriz. Además, hay que pensar que en el Ecuador es donde realmente ha nacido también la Red Eclesial Panamazónica, la REPAM, y desde ahí se ha extendido por todo el bioma amazónico. Como tú decías, perdona, sí, como tú decías, en el bioma amazónico viven 33 millones de personas. En ese bioma hay que pensar que el 95% de la población indígena acude primero a la medicina ancestral antes que a la medicina occidental, y que por consiguiente, por mucho que nos queramos obsesionar con intervenir en salud desde un concepto occidental en el entorno amazónico, debemos retomar todo el conocimiento ancestral que tienen estas comunidades y articularlo de tal manera para que sean totalmente complementarios. Sí, y es súper clara la explicación y la articulación justamente de estas dos formas, ¿no es cierto?, de curar, de salud. Pero, y siento que la base es este concepto holístico, que viene justamente desde esta formación ancestral. Ahora, con todo este desarrollo de programas, la Fundación Pondera, con la que se trabaja, el Centro de Investigación, cómo desde esta ideología, desde este concepto formativo, se ha permitido que los quienes son médicos y quienes se forman en la salud justamente incorporen justamente esta base de la medicina ancestral. ¿Cómo se logra esto? Muy fácil. Tenga en cuenta que a día de hoy no hay ningún argumento científico que garantice, por ejemplo, el hecho de que cuando hay luna llena tenemos más partos. No existe ningún argumento científico. Solamente tiene que pasar por las maternidades y se dará cuenta cómo en todas las maternidades se preparan cuando hay luna llena, porque saben que la afluencia de mujeres para dar a luz va a ser sustancialmente superior.
y no hay ningún argumento científico. Claro. Muy bien, pues de igual manera tenemos en muchísimas ocasiones el conocimiento ancestral, que es tremendamente eficaz y que de forma empírica se puede constatar los resultados en salud, y que muchas veces puede ser que no tengamos un argumento 100% científico para avalarlo. Por otra parte, hay que pensar que por lo menos en el 90% de las ocasiones de lo que estamos hablando es de fitoterapia, es decir, de la utilización del conocimiento ancestral con las plantas, los distintos elementos que hay en el entorno natural, para proceder a cuidar a las personas que en ese momento están enfermas. Y ese proceso curativo se consigue gracias al desarrollo de esta actividad desde ese punto de vista. La mayor parte de los médicos occidentales, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, están tendiendo al reconocimiento total de esta medicina. No en vano, la Organización Mundial de la Salud acaba de abrir un gran departamento dedicado exclusivamente al desarrollo de la medicina ancestral en todo el planeta. Y es una apuesta decidida y muy marcada por parte del organismo internacional que nos está auspiciando a todos y que realmente está avalando el que eso tiene un sentido también desde un punto de vista de garantizar la salud de todos y de todas. Excelente, porque ahora justamente por esta tradición que existe, está avalado a través de organizaciones, y ahora ya tenemos este concepto, además de la medicina que normalmente nosotros conocemos, incorporar estos conocimientos ancestrales, y qué mejor guiar a las comunidades, guiar a las poblaciones y seguir potencializando este conocimiento. A mí me parece fantástico, y que se tenga esta educación en este sentido. Ahora quisiera, justamente como hay este arraigo y esta vinculación, comunidad, Amazonía, pueblo, ¿no es cierto?, con la tierra básicamente, que es de este conocimiento, ¿de qué manera ha impactado el deterioro, por ejemplo, ambiental en las comunidades amazónicas para mantener justamente, hablamos de fitoterapia? ¿Cómo ha impactado este deterioro ambiental? Porque ahora debemos tener un deterioramiento de ciertas especies, de ciertas plantas. ¿Qué se está haciendo para evitar justamente que haya este impacto en las comunidades que hacen uso de muchas plantas, por ejemplo? Correcto. La situación en todo el bioma amazónico es bastante preocupante en general, porque creemos, o hay que pensar, que es un terreno que está siendo objeto de una cultura extractivista radical, de tal manera que lo que se está haciendo es extraigo sin que haya ningún tipo de retorno, y lo que es peor, sin ningún tipo de cuidado y de respeto por el contexto en el cual estamos realizando esa extracción. De hecho, pues la situación con respecto a la contaminación de los ríos empieza a ser ya extremadamente alarmante. Es cierto que en el Ecuador, como nos toca en la cabecera de los ríos, pues la contaminación es un poquito menor, pero les puedo adelantar que el río Amazonas, a su paso por Brasil, está generando que la población infantil esté teniendo una contaminación por mercurio, tenga acumulado en su cuerpo hasta 300 veces superior al nivel máximo permitido de mercurio en sangre. Y esa es una realidad, y eso lo estamos generando en el contexto en el cual estamos trabajando. Por otra parte, hay que pensar que no solamente la cultura extractivista se basa en los aspectos mineros y petroleros, sino que también hay extractivismo desde otro tipo de actividades, ¿no? También la deforestación está incidiendo de forma importante, pero en el caso del Ecuador hay que decir que también es muy importante la actividad de la agroindustria, ¿no? Que tenemos una industria agraria intensiva y que está contaminando el contexto, de tal manera que todo esto está afectando de forma decidida sobre la salud de los pueblos. Yo muchas veces en algunos contextos me atrevo a decir que se está produciendo un genocidio silencioso de los pueblos amazónicos en su contexto.
No, y súper interesante, Javier. Siempre va a ser un gusto para Mujer 360 tenerle aquí y comprender situaciones que nosotros no estamos viendo, y es parte de esa formación y conciencia para preservar justamente este conocimiento ancestral, y tenemos mucho que hacer tanto en aulas y también nosotros como colectividad, seguir apoyando a las comunidades amazónicas. Así es que muchísimas gracias por este trabajo y por este desarrollo de las actividades. Así es que nuevamente un gusto para mí. Así es que hoy día terminamos ya el contenido de Mujer 360. Les esperamos el día de mañana nuevamente con un programa lleno de contenido. Gracias, Javier, otra vez. Muchísimas gracias al programa y muchísimas gracias a ti por dar un espacio a la salud y por dar un espacio a la Amazonía. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos el día de mañana en Mujer 360.